El teléfono vibró en mi mano como un puñetazo en el estómago, y respondí sin pensar, solo para oír la voz de mi hermana mayor, Elena, gritando: «Héctor, si no nos das la casa, te juro que te arrepentirás de haber nacido en esta familia de traidores». Colgué, el corazón latiéndome como un tambor de Semana Santa, y miré a Tomás, que dormía a mi lado en nuestra cama deshecha, ajeno al veneno que acababa de filtrarse en nuestra paz robada. En ese instante, supe que el caos que tanto temíamos no vendría de fuera, sino de las grietas que nosotros mismos habíamos ignorado en nuestra propia historia. Me llamo Héctor, y en Salamanca, donde el tiempo parece detenerse entre las piedras amarillas de sus catedrales y el murmullo eterno del río Tormes, he aprendido que el amor no es un refugio, sino un campo de batalla disfrazado de jardín. Tengo 52 años, una vida dedicada a restaurar fachadas antiguas para que el turismo siga fluyendo como el vino en las bodegas de la región, y un secreto que me ha comido el alma desde que era un muchacho flaco huyendo de las miradas acusadoras de mi pueblo natal en Castilla. Tomás entró en mi mundo hace 3 años, como un vendaval de juventud y fuego, con sus 28 primaveras y esa sonrisa que ilumina las noches más oscuras de la Plaza Mayor. Él es profesor de literatura en la universidad, un salmantino puro, con el acento que arrastra las eses como un susurro de flamenco. Nos conocimos en una lectura poética en la Casa de las Conchas, donde recitó versos de Lorca que me hicieron llorar por primera vez en décadas. El amor es un río que arrastra todo, me dijo después, y yo, tonto, creí que podíamos nadar contra la corriente. Pero las hermanas, ¡ay, las hermanas! Elena y María, mis únicas sangre en este mundo, son como las dueñas de un corral en las fiestas de los toros de Salamanca, exigentes, ruidosas, con cuernos invisibles que embisten sin piedad. Elena, la mayor, con sus 55 años y un marido que la mantiene en un piso de lujo en Madrid, siempre ha sido la que manda. María, 3 años menor, es la víbora dulce, casada con un empresario de vinos que la ha convertido en una snob de catas y subastas. Ellas crecieron conmigo en la vieja casa familiar en las afueras de Salamanca, esa finca que heredamos de nuestro padre, un viñedo modesto con una casa de vacaciones que ahora, con el boom turístico, vale una fortuna. Papá la llamó El Refugio, y allí pasábamos veranos enteros, escapando del calor asfixiante de julio, comiendo gazpacho bajo las parras y contando estrellas hasta que el sueño nos vencía. Pero papá murió hace 10 años, y con él se fue el equilibrio. Ellas quieren venderla ahora, transformarla en un Airbnb de lujo para lucrearnos, como dicen, con esa codicia que huele a perfume caro y facturas pendientes. Yo me negué desde el principio. Es lo único que nos queda de él, les dije en la última cena familiar, en ese restaurante de la calle Zamora donde sirven el mejor cochinillo asado. Tomás estaba a mi lado, fingiendo ser solo un amigo, porque en esta familia católica hasta la médula, mi orientación es un pecado que se susurra en las sombras. Elena soltó su tenedor con un clangor que hizo girar cabezas. ¿Amigo? Héctor, no nos tomes por idiotas. Todos sabemos lo que pasa en esa casa tuya. María rió, cubriéndose la boca con la servilleta, pero sus ojos eran dagas. Si no la vendes, la perdemos todos. Piensa en el futuro, hermano. O mejor, en tú, amigo, aquí presente. ¿Crees que un profesor de universidad podrá mantenerte cuando te jubiles? Tomás se tensó bajo la mesa, su mano buscando la mía en secreto, pero yo solo sentí el peso de generaciones de silencio aplastándome el pecho. Aquella noche, de vuelta en mi apartamento en el barrio del Hoyo, Tomás me abrazó con fuerza, su cuerpo cálido contra el mío, oliendo a jabón de lavanda y a las páginas de sus libros antiguos. No les hagas caso, Héctor. Esa casa es tuya, nuestra. Es donde iremos cuando todo esto acabe. Le besé la frente, pero en mi mente ya bullía la tormenta. ¿Nuestra? ¿Cuándo había llegado a eso? 3 años de robarnos momentos en las callejuelas empedradas, de cenas a media luz en mi cocina donde cocinábamos tortilla de patatas y hablábamos de todo menos del futuro. Él era mi salvación, mi pecado más dulce, pero también mi mayor miedo, que un día su juventud lo llevara lejos, a un mundo donde un hombre como yo, con arrugas y un pasado enterrado, no tuviera cabida. Los días siguientes fueron un torbellino de llamadas y mensajes. Elena no cejaba: Héctor, firma los papeles. O te juro que contaré todo a la familia. ¿Todo? Sabía a qué se refería. Cuando éramos niños, pillaron a papá en un beso robado con el jardinero, un gitano de ojos negros que desapareció una mañana sin dejar rastro. Mamá lo encubrió,
Pero Elena lo vio todo desde la ventana del granero. Desde entonces, ha usado ese secreto como un látigo, azotándome cada vez que no me alineo con sus planes. Eres igual que él, me espetó una vez, borracha de Rioja en una noche vieja. Un pervertido que arruinará a esta familia. Tomás no lo sabía, le había contado una versión edulcorada, de un padre estricto y ausente, no de un hombre que amó en las sombras como yo. Intenté ignorarlo, refugiándome en el trabajo. Restauraba la fachada de una iglesia en el centro, subido en andamios que me hacían sentir invencible, con el sol de Castilla dorando las piedras como en un cuadro de El Greco. Tomás me visitaba al atardecer, trayendo termos de café y besos que sabían a promesas. Cuéntame más de tu infancia, me pedía una tarde, sentados en un banco de la plaza de Anaya, con la catedral alzándose como un guardián eterno. Le hablé de las vendimias, de cómo corríamos entre las vides con María, de las noches de guitarra alrededor del fuego. Omití las lágrimas de mamá, los silencios de papá, el peso de saber que el amor prohibido corría en mi sangre como el vino en las barricas. Pero el destino, ese cabrón con sombrero de torero, no espera. Una semana después, llegó la carta certificada, un ultimátum legal de las hermanas, exigiendo mi firma para la venta del refugio. Si no cooperas, iremos a los tribunales y sacaremos toda la mierda familiar a la luz, decía en letra de abogado madrileño. Tomás la leyó esa noche, sus ojos oscureciéndose como el Duero al anochecer. ¿Por qué no me lo contaste todo? ¿El secreto de tu padre? Héctor, esto nos afecta a los dos. Su voz era un hilo tenso, y por primera vez vi la grieta, no era solo mi batalla, sino nuestra. Lo abracé, susurrando disculpas en su cuello, y hicimos el amor con una urgencia que rayaba en la desesperación, como si pudiéramos sellar las heridas con sudor y gemidos. Pero al amanecer, cuando él se fue a dar clases, me quedé solo con el eco de sus palabras. No puedo seguir fingiendo ser tu amigo, para siempre. El caos estalló de verdad el viernes siguiente, en la finca misma. Llegué temprano, con la excusa de revisar las goteras del tejado. Pero en realidad quería respirar el aire de las parras, recordar a papá tarareando coplas mientras podaba. El sol caía a plomo, y el calor hacía danzar las cigarras como un coro gitano. Aparqué mi viejo Seat junto al porche, y allí estaban ellas, Elena y María, con tacones imposibles en la tierra seca, flanqueadas por un agente inmobiliario con traje barato y sonrisa de tiburón. ¿Qué coño hacéis aquí?, y grité, bajando del coche con el corazón en la garganta. Elena se giró, su pelo teñido de rubio brillando como una corona de espinas. Lo que tú no tienes huevos de hacer, Héctor. Vender esta ruina antes de que se pudra como nuestra familia. María sostenía un cartel de se vende, y el agente ya sacaba su libreta, hablando de metros cuadrados y plusvalías. Señoras, esto es una invasión, intenté razonar, pero mi voz sonaba débil, como la de un niño pillado en falta. Entonces, desde el camino de grava, apareció Tomás. No sé cómo lo supo, quizá un mensaje mío a medias, o su instinto de lobo protector, pero allí estaba, en su camisa blanca arremangada, con el pelo revuelto por el viento del mediodía. ¿Qué pasa aquí?, y preguntó, su acento salmantino cortando el aire como un cuchillo. Elena lo miró de arriba abajo, con esa mueca que reserva para los intrusos. ¿Y tú quién eres? Ah, sí, el maricón de tu hermano. La palabra cayó como una piedra en un estanque quieto, y el agua se tiñó de rojo. Tomás palideció, pero no retrocedió, en cambio, tomó mi mano delante de ellas, un gesto tan simple y valiente que me dejó sin aliento. Soy el hombre que ama a Héctor. Y esta casa no se vende. Punto. El agente balbuceó algo sobre legalidades, pero María ya estaba al teléfono, llamando a primos lejanos en Valladolid para ponerlos al corriente. Elena se acercó a mí, su aliento a tabaco y rencor. Mira lo que has hecho, Héctor. Ahora todos sabrán. Tu padre se revolvería en la tumba. Y en ese momento, con Tomás apretando mi mano como un ancla en la tormenta, sentí el primer latido de la rebelión. Pero también el miedo, ese viejo compañero que me susurraba, esto solo acaba de empezar. La confrontación en el refugio se prolongó hasta el atardecer, con el sol tiñendo las vides de un naranja sanguinolento, como si la tierra misma presagiara la sangre derramada en nuestras almas. Elena no paraba de gesticular, sus brazaletes tintineando como cadenas, mientras el agente tomaba notas febriles en su iPad.
Esto es ridículo, espetó ella. Héctor, firma o te desheredamos. La casa es de las 3 partes iguales, y nosotros queremos el dinero. Tomás, a mi lado, era una roca, pero vi cómo sus nudillos blanqueaban al apretar mi mano. No es solo una casa, replicó él con calma, esa calma que lo hace tan letal en sus clases de poesía. Es un hogar. Y Héctor no está solo en esto. María soltó una carcajada aguda, como el graznido de una urraca en las ramas secas. ¿Un hogar? ¿Para qué? ¿Para vuestros jueguecitos de maricas? En Salamanca, la gente habla, Héctor. Imagina los chismes en el mercado, en la catedral los domingos. Tu reputación, destruida. Sus palabras me golpearon como un latigazo de la Semana Santa, recordándome las procesiones donde, de niño, cargaba cruces de madera para expiar pecados que ni siquiera entendía. Papá me había enseñado a callar, a sonreír en las fotos familiares, pero ahora, con Tomás exponiéndonos al sol implacable, el velo se rasgaba. Intenté mediar, mi voz ronca por el polvo y la rabia contenida. Hermanas, por favor. Vendámosla juntas, pero con dignidad. No como un botín de guerra. Pero Elena ya había perdido la paciencia, sacó su teléfono y marcó un número, poniéndolo en altavoz. Era el tío Ramón, el patriarca de Valladolid, un viejo falangista con bigote de general y rosario en el bolsillo. Ramón, escucha esto, tu sobrino Héctor prefiere a su puto amante antes que a la familia. ¿Qué hacemos? La voz cascada del tío tronó desde el aparato, desheredarlo. Que se pudra con su sodomía. Dios no perdona eso. Tomás se tensó, y yo sentí náuseas subiendo por mi garganta. Colgué la llamada de un manotazo, pero el daño estaba hecho. El agente se excusó torpemente y se marchó, dejando un silencio espeso como la niebla del Tormes en invierno. Nos quedamos solos los 4, bajo el porche que papá había construido con sus propias manos, con vistas al viñedo que ahora parecía un cementerio de sueños marchitos. Tomás me miró, sus ojos marrones suplicando una explicación. Héctor, ¿por qué no me dijiste que era tan grave? Tu familia. Es veneno. Elena oyó y se giró como una pantera. Veneno. Mira quién habla, el niñato que corrompe a mi hermano. ¿Sabes lo que le hizo a papá? Ese secreto que guarda Héctor como un tesoro sucio. Mi corazón se detuvo. Cállate, Elena, rugí, pero era tarde. Ella lo escupió todo, el beso en el granero, la huida del jardinero, las noches de llanto de mamá. Papá era como vosotros. Un degenerado que nos avergonzó. Y ahora tú, Héctor, repites la historia. Tomás retrocedió un paso, su rostro pálido como la luna de caliza en las murallas de Salamanca. Es verdad, murmuró, y en su voz no había juicio, solo dolor crudo, como un verso de Quevedo cortado a medias. Asentí, las lágrimas quemándome los ojos. Sí. Y por eso he callado siempre. Para protegeros a ti, a nosotros. Pero él negó con la cabeza, soltando mi mano por primera vez. No me proteges, Héctor. Me mientes. ¿Cuánto más hay enterrado? María, siempre la oportunista, intervino, vete, chico. Déjalo. Él no vale la pena. Tomás la ignoró, pero el daño estaba sembrado. Se marchó en su coche, el motor rugiendo como un toro herido, y yo me quedé allí, con mis hermanas mirándome como verdugos. Aquella noche, solo en el refugio, bebí vino directamente de la botella, el tempranillo amargo rodando por mi lengua como remordimientos. La casa crujía a mi alrededor, sus vigas contando historias que yo había silenciado, risas de niños, el aroma de las uvas maduras, el susurro de amantes prohibidos. Papá había amado en secreto a aquel hombre, y yo, su hijo, repetía el patrón con Tomás. Pero ¿era amor o cobardía? Al amanecer, con la cabeza palpitante, conduje de vuelta a la ciudad. Salamanca despertaba con su bullicio habitual, estudiantes en bicicletas rumbo a la universidad, vendedores de churros en la plaza del mercado, el tañido de campanas recordándome que el tiempo no perdona. Tomás no contestaba mis llamadas. Fui a su piso en el barrio antiguo, un ático con vistas a las torres de la clerecía, donde solíamos leer hasta altas horas. Golpeé la puerta hasta que mis nudillos dolieron, y cuando abrió, su rostro era una máscara de agotamiento.
Déjame entrar, supliqué. Por favor. Entramos en silencio, el aire cargado de libros y de nuestro perfume mezclado. Se sentó en el sofá, yo en el suelo a sus pies, como un penitente en las procesiones. Lo siento, empecé. No quería cargarte con mi mierda familiar. Creí que podíamos construir algo limpio, lejos de todo eso. Él suspiró, pasando los dedos por mi pelo canoso. Héctor, el amor no es limpio. Es sucio, como la vida. Pero la mentira. Eso nos mata. Hablamos horas, desentrañando mis miedos, el rechazo de la familia, el escándalo en un pueblo donde ser gay es aún un susurro de escándalo, la culpa por traicionar el legado de papá al no honrar su secreto en voz alta. Al final, me besó, un beso salado de lágrimas, y prometimos enfrentar juntas a las hermanas. Iremos a verlas, dijo. Les diremos la verdad, que la casa se queda, y que nuestro amor también. Yo asentí, pero en el fondo, un nudo de duda se apretaba. Elena no cedería, su rencor era como el río Duero, profundo y traicionero. Los días siguientes fueron un frágil armisticio. Trabajábamos en paralelo, yo en mis restauraciones, él en sus exámenes de fin de curso. Robábamos momentos en cafés ocultos de la calle Libreros, donde el aroma a café con leche se mezclaba con nuestras risas nerviosas. Pero las hermanas no dormían. Mensajes venenosos llegaban a diario, fotos de la casa abandonada, facturas inventadas de mantenimiento, amenazas veladas de exponerlo todo en el grupo familiar de WhatsApp. Una noche, durante una cena improvisada en mi cocina, judías blancas con chorizo, como las que hacía mamá, Tomás confesó su propio secreto. No soy tan joven e inocente como crees, dijo, sirviéndose más vino. Antes de ti, estuve casado. Con una mujer. Un matrimonio blanco, para callar a mi familia conservadora. Duró 2 años, hasta que no pude más y pedí la anulación. Me quedé helado, el tenedor suspendido en el aire. ¿Casado? ¿Por qué no me lo dijiste? Él bajó la mirada, avergonzado. Miedo a que me vieras como un fraude. Como si no fuera lo suficientemente gay para ti. Su vulnerabilidad me rompió, lo abracé, riendo y llorando a la vez. Eres más real que nadie. Esa noche, hicimos el amor con ternura redescubierta, explorando cuerpos como mapas de un territorio compartido, bajo las sábanas que olían a lavanda y a promesas renovadas. Pero el idilio duró poco. Elena escaló el ataque, contrató a un detective privado, un tipo sórdido de Madrid que empezó a seguirnos. Lo noté primero, sombras en las esquinas de la Plaza Mayor, un coche negro estacionado frente a la universidad. Una tarde, mientras Tomás daba clase sobre el romancero del Cid, recibí una foto en el móvil, nosotros dos, besándonos en el puente romano, con el Duero testigo indiferente. El mensaje de Elena, si no firmas mañana, esto va a la prensa local. Escándalo en Salamanca, hermanos se pelean por herencia mientras uno es maricón. El pánico me invadió como una riada del Tormes. Corrí a la universidad, irrumpiendo en el aula donde Tomás recitaba versos heroicos. Tenemos que hablar, jadeé. Los estudiantes murmuraron, pero él me siguió al pasillo, su rostro pálido. Le mostré la foto, y juró, no les daremos el gusto. Lucharemos. Pero en sus ojos vi el mismo miedo que me carcomía, no por nosotros, sino por el mundo que nos rodeaba, ese Castilla de tradiciones férreas donde el amor como el nuestro aún provoca escupitajos en las aceras. Decidí confrontarlas solo. Al anochecer, conduje a la casa de mis padres en las afueras, donde Elena y María vivían temporalmente mientras tramaban su vendetta. La puerta se abrió con un chirrido, y allí estaban, bebiendo vermú en la sala con retratos de abuelos ceñudos mirándonos desde las paredes. Héctor, al fin, dijo Elena, sin levantarse. Firma y acabemos con esto. Saqué el móvil y les mostré la foto. Esto es lo que habéis hecho. ¿Queréis destruirnos? María palideció, pero Elena rió. Es justicia. Por papá, por la familia. Tú lo empezaste al traer a ese chico. La discusión escaló a gritos, platos volando, recuerdos desenterrados como cadáveres. Papá nos amaba a todos, grité. Incluso a aquel hombre. Y yo amo a Tomás como él amó. Elena se levantó, temblando. Mentira. Papá se suicidó por vergüenza.
¿Lo sabías? Se ahorcó en el granero después de que el jardinero lo dejara. El mundo se derrumbó. No era un infarto, como nos habían dicho. Era suicidio. El secreto definitivo, el que Elena había guardado como un arma cargada. Salí tambaleándome, el aire nocturno frío como una bofetada. Conduje sin rumbo, hasta parar en el puente sobre el Tormes, donde las aguas negras reflejaban las luces de la ciudad. Llamé a Tomás, sollozando, todo es peor de lo que creí. Papá. ¿Se mató? Él llegó en minutos, me envolvió en su abrigo, y allí, bajo las estrellas indiferentes, juramos que no dejaríamos que el pasado nos ahogara. Pero el caos, ese hijo de puta, acababa de revelar su rostro más cruel. La revelación del suicidio de papá me dejó como un cascarón vacío, vagando por Salamanca como un fantasma en las procesiones de todos los santos. Cada piedra de la plaza mayor parecía susurrar acusaciones, cada campanazo de la catedral un recordatorio de pecados no expiados. Tomás me cuidaba con la paciencia de un santo laico, cocinando paellas en mi cocina y leyéndome fragmentos de Góngora para ahuyentar las sombras. El amor es fuego que quema, pero también luz, me decía, su voz un bálsamo contra el veneno de Elena. Pero yo sabía que la verdad, una vez desatada, no se contiene como el vino en una bota rota. Al día siguiente, convoqué a las hermanas en un café neutral, el histórico de la calle Toro, donde el aroma a chocolate con churros se mezclaba con el humo de los puros de los jubilados. Llegaron juntas, Elena con gafas de sol para ocultar ojeras, María con un bolso de diseño que gritaba su ansiedad. Esto es una pérdida de tiempo, gruñó Elena al sentarse. La casa se vende la semana que viene. Tomás estaba a mi lado, su presencia un escudo invisible, y por primera vez no lo presenté como amigo. Él es mi pareja, dije, las palabras pesadas como plomo en la lengua. María ahogó un jadeo, pero Elena solo arqueó una ceja. Ya era hora de que lo admitieras, sodomita. No mordí el anzuelo. En cambio, saqué el acta de defunción de papá, que había obtenido esa mañana en el registro civil, con manos temblorosas y un nudo en la garganta. Suicidio. No infarto. ¿Por qué nos mentisteis? El silencio cayó como una mortaja. Elena palideció, su máscara de hierro resquebrajándose. Para protegerte, idiota. Si hubieras sabido, habrías hecho lo mismo, revolcarte en el barro como él. Tomás intervino, su tono profesoril calmado pero firme. Proteger no es mentir. Ni chantajear con secretos. La casa no se vende porque representa algo más grande, el derecho a amar sin vergüenza. La discusión fue un torbellino de lágrimas y reproches. María confesó, entre sollozos, que ella también había visto el beso de papá, y que desde niña temía heredar esa maldición. Somos familia, lloré yo. No enemigos. Elena, rota al fin, admitió su codicia, deudas de juego en Madrid, un marido que la dejaba seca. Necesitábamos el dinero. Pero verte feliz. Con él. Me recuerda a papá, y duele. Por un momento, nos abrazamos sobre la mesa, un nudo de cuerpos y sollozos, mientras los clientes nos miraban con curiosidad pícara, esa mezcla de chisme y compasión tan española. Salimos de allí con un pacto frágil, aplazar la venta, buscar inversores para convertir el refugio en un centro cultural LGBT, un homenaje a papá y a todos los amores silenciados en Castilla. Tomás lo propuso, y yo lo secundé, viendo en sus ojos el fuego de la esperanza. Pero las grietas no se sellan con promesas. Esa noche, solo en mi apartamento, recibí una llamada anónima, el detective de Elena, ofreciendo pruebas de infidelidades pasadas de Tomás. ¿Sabes que tu novio tuvo un lío con un alumno el año pasado? Fotos, si quieres. Colgué, el corazón en un puño, pero la semilla de la duda se plantó. Los días siguientes fueron un baile en el filo de la navaja. Planeábamos el proyecto, visitas a arquitectos en la universidad, reuniones con asociaciones gay de Salamanca, que nos recibieron con brazos abiertos en un bar del barrio del Garrido, donde la comunidad se reunía entre banderas arcoíris y copas de Ribera del Duero. Tomás brillaba, su carisma atrayendo donantes, pero yo notaba su distancia, llamadas que cortaba al verme entrar, miradas evasivas cuando hablábamos del futuro. ¿Todo bien?, le pregunté una noche, mientras paseábamos por las hoces del Huécar, el viento otoñal azotando las hojas como alas de cuervo. Sí, amor.
Solo estrés, mintió, y yo, hipócrita consumado, lo dejé pasar. Pero el detective no cejaba, paquetes anónimos llegaban a mi buzón, fotos borrosas de Tomás con un chico más joven, en un café de Ávila. Tu maricón te pone los cuernos, decía la nota. La rabia me consumió. Confronté a Tomás en su piso, agitando las fotos como banderas de traición. ¿Es verdad? ¿Otro? ¿Después de todo? Él se quedó helado, luego rió con amargura. Es mi hermano, Héctor. Mi medio hermano, de mi matrimonio fallido. Vive en Ávila, y nos vemos para apoyarnos mutuamente en esta mierda de salidas del armario tardías. La vergüenza me abrasó. Arrojé las fotos al suelo, pisándolas como a mis propios prejuicios. Lo siento. Elena. Su veneno. Nos abrazamos, riendo del absurdo, pero el incidente dejó una cicatriz, la confianza, frágil como el cristal de las vidrieras de la catedral, se había agrietado. Tenemos que acabar con esto, dijo Tomás. Habla con tus hermanas de una vez por todas. La reunión final fue en el refugio, bajo un cielo de tormenta que rugía como los cielos de Goya. Elena y María llegaron en el BMW de ella, con rostros demudados. Habíamos preparado todo, planos del centro cultural, presupuestos, incluso una placa en honor a papá, para los amores que curaron en silencio. Pero Elena traía una bomba, he vendido mi parte a un promotor. Sin ti. Y tengo pruebas de que Tomás falsificó documentos en la universidad. Robo de identidad o algo así. Era mentira, claro, un último zarpazo desesperado, pero el promotor ya estaba en camino. Un tipo de Salamanca con conexiones en el ayuntamiento. El caos estalló literal, Tomás gritó, yo empujé a Elena contra la pared sin violencia, solo contención. María sollozó llamando a la policía. ¿Traidores?, aulló Elena. Todos sois traidores como papá. En medio del pandemonium, el trueno retumbó, y la lluvia cayó como lágrimas divinas. Tomás me miró, empapado, y susurró, Héctor, elige. Ellos o yo. Mi corazón se partió en dos, como la España de la posguerra. Tú, dije, y en ese instante, lo perdí todo y lo gané todo. La policía llegó minutos después, alertada por María. Nos separaron, Elena y María como víctimas, Tomás y yo como agresores. En la comisaría del centro, bajo luces fluorescentes que parpadeaban como interrogatorios franquistas, declaramos. Fue un malentendido familiar, expliqué a la gente, un tipo fornido con bigote de torero. Tomás respaldó cada palabra, su mano rozando la mía bajo la mesa. Pero Elena, desde la sala contigua, soltó la granada, contó el secreto de papá en voz alta, con detalles sórdidos, y añadió, Héctor es igual. Y ese chico, su amante, lo corrompe. El agente nos miró con esa mezcla de piedad y juicio que tanto conocemos en pueblos como el nuestro. Nos soltaron con una advertencia, mantengan la paz, señores, pero el daño era irreversible. De camino a casa, en mi Seat salpicado de barro, Tomás rompió el silencio, no puedo seguir así. Tu familia nos destruirá. Aparcamos en la plaza de la Fuente de las Batallas, la lluvia martilleando el techo como un requiem. Dame tiempo, supliqué. Les cortaré el lazo. Para siempre. Él asintió, pero sus ojos decían adiós. Esa noche, solo, bebí hasta el amanecer, soñando con papá en el granero, su silueta colgando como un Cristo moderno. Al alba, tomé una decisión radical, quemaría los puentes. Llamé a un abogado amigo, de la asociación gay, y le pedí iniciar acciones legales contra las hermanas por difamación y acoso. Es guerra, me dijo. Y en mi corazón, supe que el alto precio sería mi alma. Pero el verdadero alto trajo la traición más profunda. 2 días después, encontré a Tomás en la universidad, no en su despacho, sino en los brazos de otro, un estudiante, un chico de ojos verdes y risa fácil, besándose en el jardín del huerto de Calisto y Melibea. Lo vi desde lejos, el mundo deteniéndose como en una copla de traición. Corrí, el corazón desbocado, y cuando me acerqué, él se apartó, pálido. Héctor, no es lo que piensas. Pero lo era, un beso culpable, un escape de la presión que nosotros mismos habíamos creado. ¿Por qué?, grité, la lluvia mezclándose con mis lágrimas. Porque duele demasiado, confesó.
Tu familia, los secretos. Me asfixia. Necesitaba aire. La puñalada fue limpia, quirúrgica. Me marché sin mirar atrás, el Duero testigo de mi ruina, sus aguas negras engullendo mis ilusiones como al amante de Melibea. El caos alcanzó su cenit esa misma tarde. Elena me llamó, eufórica, el promotor compró. Somos ricas. Pero yo, roto, solo susurré, quédatelo todo. Incluyéndome a mí. Colgué, y en el vacío de mi apartamento, con el eco de Tomás en cada rincón, planeé mi escape. Salamanca, mi amada, mi verdugo, ya no era hogar. Los días que siguieron al beso traidor de Tomás fueron un purgatorio de niebla y silencio, como las mañanas de invierno en las hoces del Tormes, donde el río se pierde en brumas que ahogan el alma. Me encerré en el refugio, ahora medio vacío tras la venta parcial de Elena. Ella se había quedado con la parcela principal, yo con una casita anexa que valía migajas, rodeado de parras desnudas que me recordaban mi propia desolación. No contestaba llamadas, ni de las hermanas, que celebraban su victoria con brindis madrileños, ni de amigos de la universidad, que olían el escándalo como lobos a la sangre, ni de Tomás, cuyos mensajes eran dagas envueltas en disculpas. Fue un error. Te amo. Hablemos. ¿Pero hablar de qué? De cómo su beso con aquel chico, un tal Javier, estudiante de filología, de esos con piercings y versos de Bukowski tatuados en el brazo, había sido el clavo final en mi ataúd emocional. ¿O de cómo yo mismo había cavado la fosa con mis silencios, mis miedos heredados de papá? Bebía vino solo, el tempranillo convirtiéndose en un amante amargo que no juzga, y escribía cartas que nunca enviaba, a Elena, perdonándola por su veneno, a María, pidiendo que recordara las risas de infancia, a Tomás, confesando que su traición era el espejo de mi cobardía. Una semana después, el destino, ese torero caprichoso, me tendió la capa roja. Una carta del ayuntamiento, gracias al proyecto abortado del Centro Cultural, un donante anónimos, resultó ser el decano de la universidad, amigo de Tomás, había comprado la casita anexa para convertirla en un refugio real para parejas LGBT de la región. En honor a los amores silenciados, decía la placa que inaugurarían pronto. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, era el legado que soñábamos, renacido de las cenizas. Salí de mi letargo y llamé a Tomás. Ven al refugio. Sin promesas. Solo verdad. Llegó al atardecer, con el sol dorando las ruinas como en un lienzo de Zurbarán, su figura recortada contra el horizonte de viñedos. Estaba demacrado, ojeras profundas como las de un poeta maldito, y en sus manos traía una botella de vino de toro, el más encarnado. Nos sentamos en el porche, el mismo donde todo estalló, y bebimos en silencio hasta que las palabras brotaron como sangre de una herida reabierta. Lo siento, empezó él, su voz quebrada. Javier fue un impulso. Después de tu confrontación con Elena, sentí que nos ahogábamos. Él me escuchó, sin cargas familiares. Pero no fue amor. Fue escape. Lo miré, buscando la mentira en sus ojos, pero solo hallé arrepentimiento crudo, como el mío. Yo también te traicioné, confesé. No con el cuerpo, sino con el alma. Te oculté tanto. El suicidio de papá, mis miedos. Creí protegerte, pero te empujé a las sombras. Hablamos horas, desgranando el nudo gordiano de nuestra historia, sus fantasmas del matrimonio blanco, mi culpa por ser el mayor, el peso de una sociedad castellana que aún mira torcido a los que amamos diferente. Al anochecer, con las estrellas salpicando el cielo como confeti de San Juan, nos besamos. No con la urgencia de antes, sino con la ternura de supervivientes, sabiendo que el amor verdadero no es un cuento de hadas, sino una epopeya con cicatrices. Empecemos de nuevo, susurró. En la casita. Como guardianes de este lugar. Asentí, y por primera vez, sentí paz, no la paz de la rendición, sino de la redención. Pero el clímax final aguardaba, como un toro en la plaza de toros de Salamanca. Elena y María reaparecieron sin aviso, una mañana de noviembre gris, cuando las hojas caían como lágrimas de los olmos. Aparcaron el BMW junto a las parras, y bajaron con rostros compungidos, llevando una caja de cartón polvorienta. Héctor, dijo Elena, su voz ronca por primera vez. Venimos a disculparnos. María asintió, lágrimas en los ojos. Vendimos demasiado rápido.
Y perdimos. A ti. Entramos en la casita anexa, ahora medio restaurada por voluntarios de la asociación, con paredes pintadas de azul esperanza y una placa provisional en la puerta. Les mostré los planos, conté del refugio, y algo se rompió en ellas. Elena abrió la caja, cartas de papá, amarillentas, dirigidas al jardinero. Las encontré en el granero. Nunca las leí todas. Hablan de amor, Héctor. De un amor como el tuyo. Lágrimas colectivas fluyeron entonces, un río de perdón que lavó años de rencor. Ayudaremos con el centro, prometió María. Es lo que papá querría. Tomás, que había llegado silenciosamente, se unió al círculo. Elena lo miró, extendiendo la mano. Bienvenido a la familia, cuñado. Él la tomó, y en ese gesto, el caos se disipó como niebla al sol. La inauguración fue en diciembre, bajo un cielo nevado raro en Castilla, con la Plaza Mayor como telón de fondo lejano. Salamanca entera pareció venir, estudiantes, profesores, vecinos curiosos, incluso el tío Ramón, que murmuró un Dios bendiga entre dientes. Tomás y yo cortamos la cinta, nuestras manos entrelazadas ante flashes y aplausos, y leí un verso de Lorca, pero yo ya me había herido barra diagonal con la pregunta del amor. Elena y María estaban en primera fila, sonriendo de verdad por primera vez en años. Hoy, un año después, el refugio acoge parejas como nosotros, historias de salida del armario tardía, de familias rotas y rehechas. Tomás y yo vivimos en la casita, cultivando las parras y el amor con la misma dedicación. No es un final de cuento, con príncipes y castillos, es mejor, un final humano, con arrugas, vinos compartidos y la certeza de que, en las sombras de Castilla, el amor siempre encuentra su luz. Y si el caos vuelve a llamar a la puerta, lo recibiremos de pie, juntos, como toreros en la plaza de la vida.